en sus dispositivos y vamos a retomar un poquito lo que dijimos la anterior semana, ¿ya? Y ahí sí nos vamos con la otra fuerza. Lo único que estábamos viendo la anterior semana fue un poquito de movimiento circular. Terminamos eso y empezamos a hablar un poco de dinámica. Sí. Ya, ya estamos ahí. A ver, desactivemos el audio. Ya, entonces la anterior semana hablábamos un poquito de lo que es la dinámica, ¿no es cierto? Y les decía que era el estudio del movimiento. Pero en este caso nos va a importar las causas, nos va a importar por qué se mueve, nos va a importar las fuerzas que estén actuando sobre algún cuerpo, sobre alguna masa, sobre algún carro, lo que sea, ¿no es cierto? Nos va a importar todas esas fuerzas que están actuando sobre dicho componente. Y aparte, obviamente, nos va a importar la causa o las razones por qué se mueve. En versiones pasadas, en clases pasadas, estábamos hablando de lo que era la cinemática. Todo lo que hemos trabajado hasta este punto de acá era cinemática. La cinemática es igual, estudio el movimiento, pero en este caso no me importaba las causas, no me importaba por qué se movía, no me importaba por qué sucedían ciertas cosas, ¿cierto? Solamente lo que nosotros hacíamos era dábamos características al movimiento. ¿Qué características? Hablábamos de velocidad, aceleración, aceleración tangencial, aceleración normal, pero en ningún momento nos metíamos con tal vez algún tipo de fuerza. O decía, sí, es que está moviéndose porque tiene una fuerza de rozamiento, o está estático porque tiene una fuerza de rozamiento o estática, o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Pero ahora sí nos va a importar, ¿cierto? Muchas veces, hablando así un poquito medio, medio chistoso, a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, les engañaron, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces algunos dicen, no, es mejor no saber cuál es la causa, es mejor vivir en la ignorancia, mejor, ¿no es cierto? Entonces, cuando a nosotros no nos interesa la causa, eso se llama cinemática. Pero si ya empiezas a portarte un poco tóxico, un poco tóxica, ¿no es cierto? Empiezas a entender, es que por qué te engañó, es que con quién fue o alguna cosa por el estilo, empiezas a buscar culpables, entonces eso ya se va a llamar dinámica, ¿cierto? Y algo que me olvidé, las cámaras, muchachos. Algunos ya creo que han dejado abierto el Zoom y se han ido ya a ver las cámaras. Ya saben, ¿cierto, muchachos? Los que puedan, los que tengan un buen internet hasta para conocerles, hasta para decir, sí, aquí están. Mira, han sabido en persona, han sabido tener la nariz más chiquita, alguna cosa por el estilo, pero prenden la cámara, ¿no es cierto? Uno por lo menos de ahí les puede conocer. En algún momento me va a tocar verles en vivo y en directo, alguna cosa, entonces sería un poco penoso decir, ¿y tú quién eres? ¿No es cierto? Esperemos que algunos chicos enciendan. Algunos que ya chutan lo mismo, ¿no es cierto? Alejandro dice que se ha arreglado la nariz y por eso no puede activar la cámara. Me hizo una rinoplastia bien chévere, como el Efron. Ya, entonces, de nuevo verán, acuérdense, cinemática, no me importa las causas, ¿no es cierto? Si te pusieron los cachos, no importa porque te pusieron, ya lo hicieron y punto. Ya. Eso es cinemática. Dinámica, entonces ahí ya te pones un poquito a investigar, ¿no es cierto? Es que chuta, con ese chico que siempre me decía que no me ponga celoso, que solamente el amigo gay, con él me engañó. Entonces ya te importan las causas, entonces eso se llama dinámica, ¿no es cierto? Las dos estudian lo mismo, el movimiento. ¿Listo? Ya, entonces, para entender un poquito la dinámica, para entender las causas del movimiento, para entender por qué se mueve y algunas razones más, necesitamos primero definir todas las fuerzas que tenemos dentro de esta parte de la física. Si entendemos todas las fuerzas, después prácticamente tenemos que solamente hacer un dibujo de estas y sacar una condición de equilibrio, que ya les voy a decir qué es, ¿no es cierto? Va a haber 10 cuyes que jalen de este lado y otros 10 cuyes que jalen de este otro lado, entonces como las dos fuerzas son iguales, entonces como que se van a compensar y eso se llama equilibrio estático. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso. En la anterior clase también les dije un poquito del peso, ¿no es cierto? Que era la fuerza que se atrae debido a la masa de la Tierra o debido a la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra. Y esta fuerza llamada peso, porque recuerden que la fuerza también puede llamarse peso, muchas veces las personas ven peso y dicen, no es una fuerza, en realidad sí lo es. Esta fuerza llamada peso siempre se dibuja hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Así como veíamos cuando teníamos movimiento circular, la fuerza siempre se dirigía hacia el centro de la trayectoria. Acá también esta fuerza de aquí, el peso, se va a dirigir hacia el centro de la Tierra o al centro de la trayectoria, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse un plano inclinado, les puse unas poleas, acá también les puse un tipo
una tipo rampa, ¿no es cierto? En donde había un montón de casos o puntos de la trayectoria A, B, C, D y poníamos el peso, ¿ya? Eso no lo habíamos visto. Y también les daba una condición de geometría que les decía por qué el ángulo tiene que ir en este lado de acá y por qué el ángulo no tiene que ir en esta parte de aquí. Ahí hice algo de geometría, y que incluso les dije, bueno, si no se pueden grabar esto, y obviamente esto no es práctico, pongan el ángulo lo más alejado posible, ¿cierto? Que también podemos hacer eso. Entonces, vamos a hablar de la siguiente fuerza. Entonces, ahorita pongan dinámica, fuerza normal, ¿no es cierto? La fuerza también se llama normal o fuerza normal, como quieran poner. ¿Listo? Igual que en el caso anterior, tenemos un plano inclinado, unas poleas y tenemos esta trayectoria como que pareciera un churro, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza normal se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Entonces, obligatoriamente, siempre, todas las veces, tienen que estar en contacto. Esta palabrita aquí, tienen que estar en contacto para que exista fuerza normal. Si no están en contacto, entonces esta fuerza normal obviamente tiene que ser cero o debe ser nula, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí, miren, tenemos esta masa de acá, este bloque y también tenemos el plano, ¿no es cierto? Entonces, los dos obviamente acá están en contacto y tienen una superficie en común, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa superficie en común? Esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, como tienen una superficie en común, están en contacto, entonces la una tiene que generar una fuerza respecto a la otra. Y esa fuerza, ¿cómo se llama? Se llama normal. ¿Cómo la dibujo? Siempre tenemos que dibujarle perpendicular a la superficie de contacto. Entonces voy a ponerles acá porque muchas veces se lo olvidan. Perpendicular. Ya me jalé las cuadras. Perpendicular. Tiene que dibujarse perpendicular. Ya, fallé. Esperen un ratito, ya. Ando pensando en la merienda. Ya, perpendicular. Tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Listo? Perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ya, por si acaso. Entonces, acá tengo la superficie, aquí tengo la masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría dibujar esto? Podríamos dibujarle más o menos algo así, ¿cierto? Yo puedo decir, aquí vamos a ver cómo me sale. Algo así, ¿no es cierto? No me está saliendo súper bonito, pero ya. Ahí tenemos la normal, ¿no es cierto? Y aquí obviamente tiene 90 grados con esa superficie de contacto. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Listo, ahí está la normal. Para el un caso, ¿no es cierto? Ahora acá también tenemos otra superficie, ¿cierto? Para este bloque de 50, aquí tenemos esta superficie de acá. Y si tal vez me piden la normal para el cuerpo de 200 kilogramos, si ven que aquí no hay superficie, ¿cierto? Entonces aquí la normal no existe. Acá si yo quisiera poner en letras, diría lo siguiente, normal es igual a 0. ¿Sí? Bueno, acá ya le voy a dibujar. Acá también, miren, acá hay una superficie de contacto, justo en este punto de aquí. Ahí está la superficie. En el punto B está la superficie por acá. Y en el punto C tengo la superficie de este lado de aquí, ¿cierto? Y en la parte D tengo la superficie en la parte de arriba, ¿cierto? En donde están en contacto en alguna cosa por el estilo. Entonces voy a dibujar todas las fuerzas normales. La una en el cuerpo de 50 kilogramos debería estar hacia arriba, ¿no es cierto? 90 grados. Hacia acá normal. Y esto debería cumplirse que tiene que tener 90 grados. Aquí en el cuerpo de 200 kilogramos, ya les dije, la normal tiene que ser igual a 0 porque no existe dos cuerpos en contacto, solamente tengo un cuerpo. La cuerda no se considera como cuerpo, ya por si acaso. Dentro de los ejercicios de física del colegio, la cuerda no le ponen como que fuera un cuerpo. Pero cuando hablábamos, yo que esté en la universidad sí, ahí sí van a hacer cuenta que la cuerda tiene una masa, tiene una fricción, alguna cosa por el estilo. Ahorita no, ¿ya? Ahorita todavía estamos en nivel mongolito. Entonces acá también, en esta superficie de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Jale 90 grados a la superficie. Entonces más o menos la normal estaría hacia acá, ¿ya? Acá en el punto B, la normal estaría hacia arriba. Se dibujaría así. En el punto C, la normal estaría hacia acá, ¿no es cierto? Porque aquí tiene que formar 90 grados. Y aquí también estaba 90, ¿no es cierto? Y en el punto D debería ser hacia abajo. Y también 90 grados. Entonces aquí no confundirse, ¿listo? Muchas veces dicen, es que la normal siempre tiene que ir hacia arriba. Mentira. La normal tiene que ser 90 grados a la superficie. Miren que acá en el punto D, la normal tuvo que dibujarse hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces no siempre es hacia arriba. Acá tal vez nos salió hacia arriba por coincidencias, pero también puede haber como en el punto D, que la normal en lugar de irse hacia arriba,
se ponga hacia la parte inferior, ¿cierto? Puede suceder. Listo, entonces por favor terminemos de copiar esta parte de acá. Anoten lo más relevante, ¿ya? Si ustedes quieren dibujar este plano inclinado, si quieren hacer alguna cosa por el estilo, háganlo. Sin embargo, dentro del aula virtual va a estar esta diapositiva, entonces ustedes incluso se pueden imprimir si es de su agrado, ¿cierto? Eso, muchachos. Entonces terminen de copiar, les espero un minutito para que puedan hacer eso y nos vamos a la otra fuerza que tenemos planificada. Por favor. Si alguien tiene una duda, alguna inquietud por ahí, active su micrófono y le escuchamos. Me avisa si terminaron. Ya, esperemos que hubiesen terminado. ¿Listo? Como les digo, sin embargo, si alguien no terminó, dentro del aula virtual se pueden descargar, imprimir, alguna cosa por el estilo, ¿ya? Si no son acostumbrados a dibujar así como princesa con 3 colores, entonces ahí se descargan y imprimen y sabe salir medio bonito ahí. Ya, entonces vamos a la siguiente fuerza. Acuérdense ahorita, vimos el peso, vimos la normal, entonces nos falta unas 3 más como que importantes, ¿ya? La fuerza de rozamiento también es súper importante. Y esta creo que es como que ya está más familiarizado con nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Nosotros cuando escuchamos rozamiento, seguramente ustedes le van a interpretar como una oposición, ¿no es cierto?, a lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros nos frotamos las manos, cada vez que empiezas a frotarte, empieza a generarse calor, ¿no es cierto? ¿Por qué se genera ese calor? Porque las superficies a estar en contacto no son suficientemente lisas, sino que tienen algún tipo de rozamiento, ¿sí? Incluso cuando nosotros, por ejemplo, no sé, alguna vez ustedes jugaron con tierra, ¿no es cierto? Algunos incluso no solamente jugaron con tierra, sino comieron tierra. Entonces empezaban a jugar con la tierra y empezaban a frotarse con las manos de esta forma, ¿no es cierto? Entonces eso también es un tipo de rozamiento. Obviamente el hecho de frotarme ahorita con las manos va a generar un rozamiento mucho menor que al momento de hacer con tierra, ¿no es cierto? Con la tierra obviamente va a ser el rozamiento más áspero, incluso va a generar, yo que sé, algún tipo de calor diferente a lo que estoy generando ahorita, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera esto de la fuerza de rozamiento? Obviamente también acá, miren, también hay otra condición, o sea, tienen que estar necesariamente en ¿qué? 2 superficies en contacto, asimismo como pasaba
con la fuerza normal, la fuerza de rozamiento también tiene que tener, ¿qué? Dos superficies en contacto. O sea, si por ejemplo yo tengo en mi mano de esta manera acá, ¿no es cierto? Si yo no hago nada, ahorita no tiene rozamiento, pero si yo tomo la otra mano y le junto, entonces ahí sí tiene un tipo de rozamiento, ¿ya? Así sucede también en sistemas dinámicos que vamos a trabajar. Si, por ejemplo, aquí tengo el plano inclinado, tienen que estar en contacto para que obviamente tengan rozamiento. Acá, esta masa que está como que en el aire, ¿no es cierto? Esta de acá tiene una fuerza de rozamiento igual a 0 newtons. ¿Por qué? Porque no tiene una superficie con el cual está en contacto. ¿Ya? Y acá la chica está empujando la caja, ¿no es cierto? Y acá también hay como que una superficie. Entonces, acá también vamos a tener una fuerza de rozamiento. ¿Ya? La otra, ¿qué tiene que ser esta fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre tiene que ser tangente a la superficie de contacto. Aquí hay una AL de más, ¿ya? A la superficie de contacto nada más. ¿Listo? Siempre tiene que ser tangente. Hace algunas clases atrás hablábamos de la aceleración tangencial, ¿no es cierto? ¿Qué era la aceleración tangencial? Era la responsable de que la velocidad angular cambie. ¿Y qué era esta aceleración tangencial? Que tiene que ser dibujada tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Si esta es la trayectoria, tiene que estar en un punto nada más chocar. ¿Listo? Acá también va a suceder lo mismo. Y la otra condición es que la fuerza de rozamiento tiene que ser de sentido opuesto al movimiento. Contrario. Entonces vamos a dibujar acá en el plano inclinado. Voy a suponer que este plano inclinado y esta masa va a tener un movimiento hacia la parte inferior, ¿no es cierto? Hacia abajo. Y también voy a poner que esta superficie que estoy dibujándole con esta rayadura roja, no es lisa, ¿ya? O sea, en otras palabras, tiene un coeficiente de rozamiento. Cuando la superficie no es lisa, entonces voy a tener un coeficiente de rozamiento. Acuérdense eso. Coeficiente de rozamiento. Y este coeficiente de rozamiento se pone con esta letra de acá, la mu o nu también como le saben poner, ¿cierto? Entonces, este coeficiente de rozamiento va a ser exactamente igual a 0 cuando la superficie sea totalmente lisa. O sea, totalmente lijada, no exista ninguna parte que genere calor, ninguna parte que se desperdicie energía, cuando es totalmente lisa. Y este valor de mu puede estar entre el valor de 1 y puede estar entre el valor de 0, ¿cierto? O sea, yo quiero decir que desde el 0 hacia adelante, pero también tiene que ser menor que 1, cuando la superficie obviamente es áspera. ¿Ya? Acuérdense eso. Un coeficiente de rozamiento, si es 0, la superficie es lisa. Y si el coeficiente de rozamiento está entre 0 y 1, la superficie es áspera. No puede haber un coeficiente de rozamiento que tenga un valor de 4. Ya, pilas en eso. Jamás en la vida voy a encontrar un coeficiente de rozamiento que diga nu es igual a 5. No va a suceder eso. ¿Ya? Entonces aquí siempre va a estar entre 0 y 1. No puede ser 1 porque miren que aquí, utilizando matemáticas, este es un intervalo abierto, ¿no es cierto? Igual abierto en 0, entonces no puede ser ni 0 ni 1. Obviamente si es 0 es liso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a dibujar? Si el movimiento tengo hacia la parte inferior, ¿no es cierto? Hacia acá el movimiento, entonces esta fuerza de rozamiento tiene que dibujarse tangente y también tiene que dibujarse en sentido opuesto al movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? Primero tangente a lo que es el movimiento, ¿cierto? Si este es el movimiento, entonces en sentido opuesto y tangente debería ser así. Hacia el otro lado puedo dibujar lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces acá la fuerza de rozamiento se pone así. FR. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser? Opuesta al movimiento y también tangente a la superficie. Miren que aquí, esta era la superficie y como estoy dibujándole como que de forma paralela, ¿no es cierto? Entonces son tangentes. ¿Sí? Ya, entonces ahí está la fuerza de rozamiento. Al ratito ya les digo que también tiene que cumplir esta fuerza de rozamiento porque hay dos coeficientes de rozamiento, uno llamado estático y uno llamado dinámico, o uno llamado estático y uno llamado cinético. Ya les voy a decir cuándo sucede eso. Ahora acá, en esta parte de la polea también vamos a dibujar aquí una superficie y para nuestra mala suerte esta superficie también tiene un coeficiente de rozamiento que no sea 0. Si no es 0, eso quiere decir que es áspero, tiene impurezas o no está totalmente lijado, ¿no es cierto? Y obviamente esas impurezas generan, en otras palabras, una pérdida de calor. ¿Ya? Entonces, esta superficie de aquí también va a tener un coeficiente de rozamiento. Todavía no les voy a decir cuánto, ¿ya? Ahorita solamente estamos diciendo que tiene. Entonces, considerando que el movimiento está hacia abajo, ¿no es cierto? En este sentido de aquí. Entonces, puedo dibujar la fuerza de rozamiento siempre en sentido
opuesto al movimiento y también de forma paralela al plano, paralela a la superficie. Entonces, paralela o tangente también. Entonces sería hasta este lado, si este lado estaría dibujado la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque el movimiento está hacia acá. En sentido contrario. Ahora acá esta de fuerza de rozamiento ya les puse que era cero porque obviamente esta masa de aquí está suspendida, ¿no es cierto? Y no está en contacto con nada. Recuerden que la polea ahorita, la cuerda que tengo acá, hace en cuenta de que es totalmente perfecta, que no tiene ninguna impureza, que la cuerda funciona normal, de que no se estira ni se alarga la cuerda y eso es lo que vamos a estar tratando en estas clases, ¿ya? Si nosotros consideramos que la cuerda es, yo que sé, extendible, que la cuerda se puede, yo que sé, contraer o alguna cosa por el estilo, entonces ahí sí el ejercicio se vuelve más complicado y hay que utilizar derivadas integrales para hacer estas cosas. Pero mientras estemos así en este nivel medio inicial, entonces no es necesario decir que en realidad tenemos una cuerda que tenga algún tipo de deformación, ¿cierto? Y la otra parte, en cambio, tenemos a esta chica, ¿no es cierto? Que está empujando a esta carga de acá. Entonces, incluso aquí me dibujan esta fuerza F, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a como que volver a rayar esta fuerza F y el movimiento estaría para este lado de acá. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo dibujo yo la fuerza de rozamiento? Como les dije hace rato, siempre en sentido opuesto. Entonces, si el movimiento está para acá, entonces la fuerza de rozamiento debe estar para el otro lado, ¿sí? Entonces acá, obviamente esta fuerza de rozamiento siempre va a existir cuando yo tenga un coeficiente de rozamiento. Si el coeficiente de rozamiento es cero, entonces obviamente esta fuerza también debe ser cero, no se debe dibujar. Cuando tengo un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Entonces terminemos copiando eso y vamos a continuar con otra parte que me hizo falta explicarles. ¿Ya? A ver, muchachos, algo que no les dije, verán. Acordanse esto. Verán que les dije que existe coeficiente de rozamiento, entonces existe fuerza de rozamiento. Si el coeficiente de rozamiento es cero, esto quiere decir que la fuerza de rozamiento también es cero. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ecuación? Vamos a poner así. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Ya? Obviamente, como la fuerza de rozamiento también es una fuerza, todo esto tiene que estar en unidades los newtons. ¿Listo? Esta U es el coeficiente de rozamiento. Y esta N de aquí es la fuerza que vimos hace ratito, la normal. Ya, así tenemos que poner. Ahora, este new que tengo acá, ¿no es cierto? Este mu, new, como le quieran llamar, tiene una condición también, verán. Cuando yo estoy en reposo, voy a tener un coeficiente de rozamiento que se llama el coeficiente de rozamiento estático. Le ponen así, new sub e. Esto significa coeficiente de rozamiento estático. ¿Por qué se llama estático? Siempre que escuchen esta palabra estático significa que no tiene movimiento, está con movimiento rectilíneo. ¿Ya? Y lo otro va a suceder lo siguiente, cuando yo estoy en movimiento y ese movimiento tiene una aceleración, entonces aquí vamos a tener el llamado coeficiente sub c, que es el coeficiente cinético. Coeficiente de rozamiento
cinético. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, si este cuerpo de aquí, ¿no es cierto? Esta masa de aquí, si está en reposo, entonces tengo que utilizar este coeficiente. Y si esta masa de aquí empieza a moverse, entonces tengo que utilizar el coeficiente cinético. ¿Ya? Entonces, muchos de los ejercicios me van a dar estos dos coeficientes. Me van a decir, nu sub e es igual a 0.7 y nu cinético es igual a 0.5. Siempre te dan estos valores. ¿Cuál utilizas? El estático cuando está en reposo y el cinético cuando está en movimiento. ¿Cuál es la única condición que debe cumplir? Que siempre el coeficiente estático tiene que ser mayor que el coeficiente cinético. ¿Ya? Siempre el coeficiente estático tiene que ser mayor que el coeficiente cinético. ¿Cuál es la razón? Que es más difícil empezar a mover algo que ya seguir con el movimiento cuando ya está, obviamente, el cuerpo con algún tipo de velocidad, ¿no es cierto? Ya se cae el cielo acá también. A ver, terminen de copiar eso, ¿ya? Acá también está que se cae el cielo ya. Parece que Ya mándenos. ya mande, dice. Ya sí. Nada. Hasta las 5:30 y ahí sí pueden ir inclusive a Ya manden a merendar, las a casas. dormir. Ya manden a las casas. A ver, terminen de copiar eso. Acuérdense, hay dos coeficientes. Y nos Cinético manda, y estático. Si es estático, significa que se le va a utilizar cuando está en reposo. Y si es cinético, ese lo utilizo cuando estoy en movimiento o tiene una aceleración. ¿Cuál es la única condición? De que el coeficiente estático siempre tiene que ser mayor que el cinético. ¿Por qué? Porque es más difícil empezar a mover algo que seguir moviendo algo que ya se estaba moviendo con algún tipo de velocidad, ¿no es cierto? Entonces es más difícil empezarle a mover que ya moverle después de que tenga una velocidad. Por eso el coeficiente estático es mayor que el coeficiente cinético. Terminen de copiar eso. Esperen un rato, ya regreso. Terminen de copiar.
Ya. Está lloviendo como que no existiera mañana. Yo creo que hasta aquí nomás llegamos, muchachos. No se irán ya. Voy a decir, ya me mandó. No se irán. De chiste no me estoy diciendo. Ya, entonces, bueno, vamos a continuar ya. Como ustedes son súper interesados a la ciencia antes que me mande de vacaciones. No se irán ya. Todavía vamos a continuar con esto. Está lloviendo duro, pero nos toca continuar. Ya me lleva el diluvio, profe. Sí, no, ya casi se inunda la oficina. Por eso les dije, espera un ratito. Ya vi que estaba entrando agua. Por mi casa ya me lleva el cutuchi. Ya mismo se me va la luz, profe. La luz dice, qué mentiroso, Dios mío. Siempre se le da, a la Alejandra siempre se le va la luz. Así son las mujeres, solo nos mienten. No, en serio, verás. Sí, ¿de dónde vivirán? Si ya no aparezco es porque se fue la luz. Yo no aparezco. Pretextos. Ya cayó el golpe duro, ahora sí continuemos. Veamos qué otra fuerza necesitamos aprender. Bueno, esta fuerza elástica de aquí es como que también de las importantes, ¿ya? Vamos a repasar esta fuerza, la tensión, y después nos vamos a ir a una parte de acá que tengo una animación para que ustedes puedan entender de mejor manera qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la fuerza elástica o también llamada fuerza recuperadora. Como les decía, si les llaman fuerza elástica, esta también tiene que tener las unidades no newtons. Entonces sería así, fuerza elástica, se le pone así, y esto tiene que estar en newtons. Ahora, la ecuación es la siguiente. Voy a poner la ecuación y después les explico por qué tiene menos y por qué a veces, en muchas de las ocasiones, yo incluso puedo obviar ese menos. Entonces, la ecuación es así, fuerza elástica es igual a menos K por el valor de X. Ya les voy a decir cuál es la K y qué es la X. El menos solamente significa que va a ser una fuerza que se va a estar recuperando o va a estar necesariamente en dirección de la posición de equilibrio. Ya les voy a decir qué es. Ahorita no hay ningún inconveniente en ese sentido. Ya les voy a explicar por qué el menos. Entonces, obviamente, la fuerza elástica, esta va a estar en newtons. Esta K de aquí es la constante de resorte. Constante del resorte. Constante del resorte. Y esta X de acá va a ser la elongación. La elongación. Esta elongación tiene que estar en metros y la constante de resorte tiene que estar en newtons dividido para los metros. ¿Ya? Ahí tenemos esas dos cositas. Entonces, bueno, acá incluso hay algo que me dice, ¿no es cierto? Que la fuerza es la que ayuda a un cuerpo a retomar su condición natural. Ya vamos a poner acá en un gráfico qué es lo que sucede. Bueno, aquí hay un gráfico ya predestinado. Les voy a poner otro, ¿ya? Para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Vamos a hacer cuenta que esto de aquí es una superficie. Es una pared o alguna cosa por el estilo. Y justo en esta pared se nos ocurre poner o instalar un resorte. ¿Ya? Y el resorte, sin ninguna acción de una fuerza, sin ninguna, yo qué sé, deformación o alguna cosa, el resorte, sin estar sometido a ninguna fuerza, tiene esta longitud de aquí hasta el punto de acá. Y esta longitud se llama longitud inicial o longitud sub cero. Por eso se pone a L sub cero. Esto significa que es la longitud inicial. La longitud inicial. ¿Listo? Y esta longitud inicial también lo podemos llamar como la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque en esta posición no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás del resorte. Equilibrio. En donde todas las fuerzas son cero, en otras palabras, ¿ya? Entonces, este punto de aquí que le voy a dibujar con toda esta parte de acá, esta es la posición de equilibrio, ¿ya? Esta partecita de aquí. Ahora, puede suceder algo. Puede suceder que alguien, ¿no es cierto?, tome este resorte y lo estire, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar el resorte estirado. El resorte de esta forma. Y puede ser que alguien
se le ocurra estirar a este resorte. Hacer esto. ¿Ya? Y más o menos, digamos que se estiró hasta por acá. O también lo contrario. También puede suceder de que alguna persona, en lugar de estirar, ¿no es cierto? Porque esto vamos a poner aquí, aquí estamos estirando. Estirando el resorte. Y puede suceder también que otra persona, en lugar de estirar, empiece a comprimir, ¿no es cierto? Empiece como que a aplastarle. Entonces aquí vamos a tener también esta parte de acá, un resorte, y como va a estar aplastado, obviamente va a tener una menor longitud, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que está más o menos por acá. ¿Ya? Entonces recuerden, esta línea que está en rojo se llama posición de equilibrio. Esta que está en amarillo del lado derecho es la posición cuando está estirado. Y esta posición que está aquí, ¿no es cierto? Con este azul es cuando está comprimido el resorte. Estirado, alargado y cuando están comprimido, compreso o como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, obviamente, cuando yo tengo esta longitud inicial y yo estiro el resorte, tengo una elongación llamada X. Esta es la X que tenía acá arriba, ¿no es cierto? Acá en la ecuación aparece una X. Entonces, cuando yo estiro el resorte, tengo esa longitud, ¿no es cierto?, de estiramiento que se llama la X. Y también el mismo X también puede ser el que cuando al resorte le pasa lo contrario. Cuando alguien coge y le comprime el resorte. ¿Sí? También es se puede llamar X. Obviamente, no siempre las X van a ser iguales, ¿no es cierto? Puede ser que alguien estire, yo que sé, 10 centímetros. Y alguien diga, no, yo quiero comprimir y solamente quiero comprimirle 5 centímetros. Entonces, no es igual, ¿ya? Puede alguien estirarlo tanto como pueda o alguien también puede comprimirlo tanto como pueda. Ya depende del maestro o de la persona que quiera hacer esta parte de aquí, ¿no es cierto? Comúnmente, ¿dónde sucede esta parte de acá? ¿Dónde hemos visto resortes? Por ejemplo, en los amortiguadores que tienen que ver en las camionetas. Ahí utilizan bastante esta parte de lo que es la física. Que cada vez que nosotros, por ejemplo, en la 4x4 nos vamos por caminos medios que no están uniformemente como las carreteras, ¿no es cierto? Bueno, ni tanto, las carreteras también a veces hay baches. Entonces, cuando nosotros nos vamos en esos caminos, hay unos resortes, ¿no es cierto?, que hacen que la camioneta no sufra ese cambio brusco cuando nosotros nos metemos, yo que sea un hueco, o salimos de hueco y otra vez de nuevo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos estos resortes de acá. Obviamente en algún punto el resorte se va a alargar y también en algún punto el resorte se va a hundir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de ese principio utilizamos esta ecuación que está acá arriba. Específicamente dentro de la física, a esta ecuación que les acabé de poner acá arriba, se llama la ley de Hooke. Esto aquí les voy a poner. Específicamente, esto es lo que les estoy diciendo, se llama ley de Hooke. Ley de Hooke de los resortes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué este signo menos de acá de la ecuación? Es por lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner así, en palabras para que después no se olvide. Y después dibujamos. ¿Ya? El resorte, la fuerza elástica tiene que estar en dirección. Esta tiene que estar en dirección de la posición de equilibrio. Tiene que estar en la dirección de la posición de equilibrio. Entonces, en el primer caso, en el cual lo estiré, vamos a dibujar esa fuerza. ¿Cómo estaría? Si lo estoy estirando hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Entonces, y la posición de equilibrio, P equilibrio era esta partita de aquí, ¿no es cierto? Esta era P sub E, posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Entonces, ¿cómo debería estar dibujado la fuerza? Tiene que estar estirado en este punto y también tiene que estar en dirección de la posición de equilibrio. Entonces, la fuerza debería estar así. Así estaría la fuerza elástica. Para este primer caso, cuando está estirado. Recuerden, miren, acá está la posición de equilibrio, el resorte está estirado. ¿Para dónde dibujo la fuerza? Tiene que estar dibujado para la posición de equilibrio. ¿Y por qué es el menos? Porque obviamente si yo estoy estirando el resorte y la fuerza está para en sentido contrario, ¿no es cierto? Yo estoy estirando y la fuerza está para este sentido de acá. Entonces, obviamente, esa fuerza va a ser la que permita de que el resorte retome su posición inicial. ¿Sí? Entonces, por eso se llama fuerza recuperadora, porque intenta recuperar cuál era la posición inicial del resorte, o intenta regresar al resorte, ¿no es cierto?, en donde estaba al inicio. ¿Ya? Por eso se llama fuerza elástica recuperadora. Y por eso también es este signo menos que está acá arriba. Muchas de las ocasiones nosotros cuando trabajemos en dinámica, prácticamente este signo de aquí no lo vamos a poner, sino que nosotros al momento de dibujar, ahí se va a sobreentender que ya está el signo por ahí, ¿ya? Ahora, cuando está comprimido, ¿cómo debería dibujar esa fuerza? Entonces,
Entonces, como está comprimido, ¿no es cierto? Yo le cogí el resorte, le hice de esta forma, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regresar a la posición de equilibrio que está acá, ¿no es cierto? La que estaba en rojo. Entonces, ¿cómo tiene que estar la fuerza dibujada? En dirección de la posición de equilibrio. Entonces, como está en este punto de acá, entonces tendría que estar dibujado así la fuerza elástica. Fuerza elástica en dirección de la posición de equilibrio. ¿Sí ven? Que cambia. Cuando yo estoy estirado, la fuerza se puede en este sentido. Y cuando está comprimido, la fuerza incluso va en este sentido de acá, ¿no es cierto? Todo esto cambiará. Todo esto dependerá del sistema que nosotros estemos trabajando. Entonces, acá le puedo poner esto. Si alguien en algún punto tiene un plano inclinado, ¿no es cierto? Y por acá tiene, yo qué sé, una pared o alguna cosa por el estilo, y por aquí les dice, ah, aquí tengo un resorte, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este resorte yo lo estiro. Digamos que lo estoy estirando para la dirección del movimiento. Entonces, ¿para dónde tiene que estar la fuerza de recuperación? ¿Para dónde tiene que estar la fuerza elástica? Tiene que estar en contra. Tiene que estar para acá. Fuerza elástica, ¿ya? Otra cosa que también les puede poner aquí, que está en dirección de la posición de equilibrio, o también tiene que estar en dirección contraria. No, mejor no les pongo, ya después se van a hacer bolas. Mejor no, después la vamos a fregar, ¿ya? Solamente así. Tiene que estar en dirección de la posición de equilibrio. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? De nuevo les voy a poner la ecuación y voy a decirles por qué la K y por qué la X, ¿no es cierto? Fuerza elástica es igual a una constante por la X. Ya saben que el menos es porque se va a retomar, ¿no es cierto? Va a regresar. Pero muchas de las ocasiones yo incluso pongo sin signo, ¿no? Ahorita le voy a poner sin signo. ¿Qué significa la K o de qué depende de la K? La K depende del material que está hecho el resorte. Esto depende del material del resorte. ¿De qué está hecho? No es lo mismo tener, yo qué sé, el resorte hecho totalmente de plástico a tener un resorte que, yo qué sé, que tenga una aleación de carbono o alguna cosa por el estilo. Los dos tendrán una forma de amortiguar el golpe de diferente manera, ¿no? Entonces, esta acá va a depender del material de resorte. Más adelante hablaremos de la fuerza potencial elástica, más adelante. Y esta fuerza potencial elástica va a ser igual a 1/2 de la constante K de la elongación al cuadrado. Estas son energías, entonces sería en joules. ¿Listo? Entonces miren que aquí de nuevo solamente la ecuación como que se modificó un poco y ahora se va a llamar energía. La X ya saben lo que es cuánto se alarga o cuánto se comprime. La K ya saben qué es, la K es el valor que nos va a ayudar a calcular la fuerza elástica o la energía, y esta K va a depender de qué tan bueno sea el material, si el material, yo que sé, es más resistivo o alguna cosa por el estilo, ¿ya? Entonces, acuérdense esto. Cuando hablamos de resorte, siempre me va a importar esta K. Esta K me va a permitir hacer algunas cosas. Si la K es muy, muy grande, para yo poder, yo que sé, estirar 10 centímetros, me va a tomar demasiado, ¿no es cierto? Va a ser súper, súper complicado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener el resorte de las camionetas. A ese resorte, trata de comprimirle, pues, trata de alargarle. Es complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sacar ese resorte es súper, súper alta. Ahora, también hay un resorte que se utiliza como juego, ¿no es cierto? Parecía ese perro que aparece en Toy Story, que es el Stinky, creo que es, donde que es como el perro con resorte, ¿no es cierto? Entonces ese perro lo estiran fácilmente y lo vuelven a, a retraer fácilmente, ¿no es cierto? Entonces esa constante de ese resorte será de un valor mucho menor. La K será pequeñita. Ya vamos a ver con un ejemplo, ¿listo? Entonces aquí tenemos la fuerza elástica. Vamos a terminar de copiar esta parte de aquí. Esta parte de que está acá arriba, ¿no es cierto? Que estaba en la diapositiva. Aquí dice L sub 0 y aquí dice la X, después de L final o alguna cosa. Es lo mismo que está acá abajo, ¿ya? Lo mismo que les acabé de explicar, solamente que está en otro gráfico. Quise explicarles de esta forma para que ustedes vean cuándo alargué y cuándo lo comprimí. ¿Listo? Por favor, terminen de copiar esto y nos vamos a poner a jugar un poquito en algo que tengo acá como que medio interactivo para que comprendan un poquito mejor esta parte de aquí. Me avisan si terminan de copiar.
Listo, chicos. Ahora sí, verán. Les voy a proyectar esta pantalla que tengo acá para entender un poquito. Para dar mucha atención, ¿ya? Acá con estos gráficos que están dibujados en la red, ustedes pueden entender de mejor manera lo que podemos estar haciendo acá, ¿cierto? Vamos primero con este de aquí, ¿ya? Entonces, aquí tengo dos cosas, ¿ya? Aquí tengo una fuerza aplicada, que es la fuerza elástica que hablábamos hace rato, una fuerza que yo puedo. La fuerza aplicada incluso puede ser alguien, yo que sé, coge el resorte y le jala, ¿no es cierto? Coge el resorte y le comprime. ¿Ya? Entonces aquí miren que yo tengo el resorte que está aquí en azul y tengo también esta como pinza, ¿no es cierto? Esta pinza de aquí va a ser la fuerza que voy a estar aplicando. Ahorita, quiero que sean súper observadores. ¿Y la fuerza aplicada cuánto vale? ¿Cuánto le estoy aplicando al resorte la fuerza? ¿Cuánto estoy aplicando fuerza? Cero, ¿no es cierto? Entonces, si le estoy aplicando 0 newtons, entonces en otras palabras no se tiene que mover. Tiene que estar justo en la posición de equilibrio. Y miren acá, si ustedes se fijan un poquito, hay una parte que está en verde, ¿no es cierto? Que me dice que es la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué les decía hace rato? La posición de equilibrio es donde prácticamente el resorte no tiene una elongación ni tampoco tiene una compresión. O sea, no tiene nada. O sea, solamente es el resorte y se acabó. ¿Ya? Entonces, ahora otra cosa también, mire, aquí tengo una constante elástica, ¿no es cierto? La constante elástica que vimos hace rato. Entonces, esta constante elástica tiene como valor preliminar 100, ¿no es cierto? Y también por acá me dice que tal vez también puede ser 1000. Entonces, veamos qué sucede cuando yo le subo esta constante elástica. Quiero que sean súper observadores. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué pasó cuando yo aumenté la fuerza, bueno, la constante elástica, la K? ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Qué hice? Sí, sobre eso. El- El Se elástico está reforzó el más resorte. grueso. Se hizo más grueso, Cambió ¿no el es cierto? material del elástico. Eso, se cambió el material Se y hizo se más hizo un grueso. material más fuerte, ¿no es cierto? Más resistente, más duro. O sea, prácticamente este material aquí sería un material de una camioneta, ¿no es cierto? Pero si, yo qué sé, le estamos trabajando con una F-150 y el resorte tiene que ser súper grueso, obviamente, para que no se rompa y también para que aguante más, ¿no es cierto? Ahora también, si por ejemplo esto coge y le rebajo, ¿no es cierto? Tengo esto de aquí. Esto puede ser incluso de esos juegos que saben tener, que juegan así con los resortes o con el mismo perro, el Stinky que aparecía en Toy Story, también es súper débil, ¿no es cierto? El material incluso no es tan bueno que digamos, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo subir o lo puedo bajar, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, tienen que estar súper atentos acá en lo que voy a hacer. Y vamos a hacer lo siguiente, verán, voy a ponerles acá incluso para que no se olviden. Esto que está aquí, constante elástica, esta es la K, ¿listo? Y esta fuerza aplicada de acá es una fuerza exterior, ¿ya? Esta es una fuerza que nosotros lo tomamos y le ponemos al resorte, bien para empujarle o bien para elongarle, ¿no es cierto? Para jalarle, ¿ya? Bien puede esta fuerza estar para acá o bien esta fuerza puede estar para acá. Si está hacia el lado positivo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este resorte se estirará. Y si está hacia el otro lado, ¿no es cierto? Hacia el lado, hasta la parte negativa, entonces el resorte lo que va a hacer es aplastarse, ¿no es cierto? Comprimirse. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a estar haciendo. Otra cosa, esta era la K, ¿cierto? Otra cosa, acá miren que yo tengo la fuerza aplicada, ahorita está en cero, no pasa nada. Si yo aplico una fuerza positiva, ¿no es cierto? Aquí está una fuerza positiva y acá tengo fuerzas negativas. Si aplico una fuerza positiva, quiere decir que yo estoy poniendo una fuerza hacia el lado derecho. Y si aplico una fuerza negativa, significa que estoy en sentido contrario, que estoy para este lado de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Acuérdense, la línea que está en verde se llama posición de equilibrio. Ahí no hay nada, no le estoy alargando ni le estoy comprimiendo para nada, ¿cierto? Entonces miren que voy a hacer esto. Voy a empezar a ponerle una fuerza, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho. Miren cómo empieza a moverse. Empieza a moverse, hasta ponerle toda la fuerza. Miren, tengo 100 newtons. Y con este resorte, con esta constante, miren que se me fue difícil jalar el resorte, ¿no es cierto? Incluso poniendo 100 newtons se hace difícil. ¿Y qué es lo que pasó? Que de la posición de equilibrio que yo tenía acá, ¿cierto? Tenía una posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio que tenía aquí, posición de equilibrio, apenas logré que el resorte se vaya a esta parte de acá. Y todo esto que está aquí sería la X. Esto sería la X. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esta X? Sería así, ¿no es cierto? La fuerza elástica es igual a la constante por el valor del X, ¿no es cierto? ¿Y cómo estaba la fuerza elástica? ¿Se acuerdan cómo les decía en qué dirección tiene que estar?
La fuerza elástica siempre tiene que estar en la dirección de la posición de equilibrio. Miren, aquí está la posición de equilibrio y la fuerza elástica está así, ¿no es cierto? Direccionándose hacia allá. Y acá también me dice, miren, la que está en azul se llama fuerza restauradora o fuerza recuperadora. Y obviamente tiene que estar para acá porque tiene que recuperar la posición inicial del resorte. ¿Ya? Y si alguien dibuja para el otro lado, dice, ah, no, que la fuerza recuperadora tiene que estar para acá. Mal, ¿no es cierto? Porque obviamente si yo lo estiro para acá, obviamente voy a estar estirándole más y no voy a recuperar esa posición inicial. ¿Listo? Entonces vamos a borrar esta partecita de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar un poquito, ¿ya? ¿Qué tal si a la constante K le hago que sea un resorte no tan grueso como hace rato, ¿no es cierto? Si no empieza a bajarle la constante K. ¿Qué es lo que sucede? Miren, que incluso cuando el resorte es una constante súper pequeñita, el resorte obviamente es menos fuerte, ¿no es cierto? Y obviamente yo con esa fuerza puedo inclusive jalarle o estirarle más. Incluso puedo jalarle, estirarle, estar jugando. Y yo que sé, incluso puede estar jugando de esta manera, ¿no es cierto? Y se va a mover y se va a cambiar de lado a lado, ¿no es cierto? Ahora, lo que no puede suceder cuando el resorte está es de un material súper resistente, ¿no es cierto? Entonces, acá miren, casi no le muevo nada, pero si le hago esto, se movió todo, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos verle aquí? Verán, ¿qué más tenemos aquí en esta parte? Dice fuerza aplicada. Bueno, esta fuerza aplicada se refiere a la fuerza de esta partita de acá que yo estoy jalando, ¿no es cierto? Lo estoy jalando para acá. Eso significa fuerza aplicada. Fuerza recuperadora por el otro lado, también puedo poner el desplazamiento. Miren que el desplazamiento se fue hacia acá, ¿sí? Si voy por el otro lado, si pongo una fuerza por el otro lado, a ver, miren cómo está, ¿ya? Entonces acá, la fuerza recuperadora, otra vez en dirección de la posición de equilibrio, ¿cierto? La fuerza de resorte, obviamente, la estoy mandando para allá, ¿no es cierto? Para que se aplaste el resorte. Y obviamente la distancia X que estoy recorriendo sería desde la posición de equilibrio hacia donde me quedó el punto final del resorte, ¿ya? Si alguien quiere en valores, ahí miren, ahí está en valores, ¿sí? Igual acá puedo poner lo mismo, puedo empezar a hacer esto, miren. Tac. Ahora quiero que también me digan algo. Por ejemplo, ahorita aquí, ¿cuánto es la fuerza recuperadora y cuánto es la fuerza aplicada? ¿Qué valor tiene? 74. 74, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo hacia la derecha? Tengo 74. Y hacia la izquierda, ¿cuánto tengo? 74 también, ¿sí? Tengo 74 a la derecha y tengo 74 a la izquierda. Entonces, es lo que les decía hace rato. ¿Qué tal si yo tengo 10 cuyes de fuerza hacia el lado derecho? Si acá tengo 10 cuyes de fuerza y hacia el otro lado también tengo 10 cuyes de fuerza. Les pregunto, ¿el resorte se mueve o no se mueve? ¿Qué debería pasar? ¿Se mueve o no se mueve? Si tengo la misma fuerza de un lado y la misma fuerza del otro lado. No se mueve. No se mueven, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que están en equilibrio estático. ¿Ya? Cuando no se mueven, se llama equilibrio estático. Y esta ecuación de aquí es tan sencillita, verán. Sí, chuta, esta dinámica es facilito. Esta fuerza de aquí se llamaba fuerza aplicada. Y esta fuerza de acá se llamaba fuerza elástica o fuerza recuperadora. Como me dicen que son iguales y no se mueve el resorte, miren aquí el resorte no se mueve para nada, entonces estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, la fuerza aplicada tiene que ser igual a K por X, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la K? Este era K, ¿no es cierto? Vale 1000. La K vale 1000. ¿Cuánto vale la X? No sé cuánto valdrá, ¿cierto? Y la fuerza aplicada, ¿cuánto vale? La fuerza aplicada vale 52, ¿no es cierto? Aquí me dice fuerza aplicada 52. Acá no ponemos signos, ya los signos solamente es para saber si está hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí puedo poner 52. 52 es igual. Y solamente haciendo esto, sin fijarme que acá ya me dan el valor de X, yo puedo calcularlo de arriba. Entonces aquí puedo decir X es igual a 52 dividido para 1000, ¿no es cierto? Y si divido 52 para 1000, 0.052 metros. ¿Sí ven? Sin necesidad de saber cuánto tenía que estar la X, acá arriba lo calculé. ¿Utilizando qué? La condición de equilibrio. ¿Ya? Acuérdense eso. Nosotros vamos a estar hablando bastante de esta condición, bastante de la condición de equilibrio. Entonces ahorita voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a borrar esta partecita de aquí. Voy a borrar esta parte de acá. Solamente voy a dejar que esta es la K, ¿listo? Entonces, y voy a quitar esta parte que dice los valores, ¿ya? Ahorita no voy a tener valores. Quiero que calculen la X que va a tener aquí. Digamos, yo voy a mover acá, ¿verdad? Aquí voy a mover. Voy a mover ahí.
Ya, un poquito más modernos. Aquí vamos a mover, ¿ya? Quiero que calculen la X. ¿Cómo haríamos? Miren que acá yo quité los valores. Me tiene que coincidir. Entonces, ¿qué teníamos? Esta fuerza en azul es la fuerza elástica o fuerza recuperadora. La fuerza en este tomate, ¿qué es? La fuerza aplicada, ¿cierto? Y de acuerdo a los datos que están acá, ya puedo calcular. Como les decía, si al un lado existe 10 cuyes, ¿no es cierto? Están 10 cuyes que están jalando de este lado. Y del otro lado también existen 10 cuyes que están jalando. Entonces, las dos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Tienen que ser iguales para que estén en equilibrio, porque no se mueven, ¿no es cierto? Entonces, las dos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, de esta parte de aquí, ya puedo calcular, ¿no es cierto? Ya puedo calcular cuánto vale la X. Miren que no es complicado, es súper sencillito. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, digo lo siguiente. La fuerza elástica, ¿cómo se calcula? K por X. Y miren que aquí yo no pongo el signo. ¿Por qué? Porque les decía que el signo solamente me decía que está retornando. No importa si no lo pongo. ¿Ya? Y la fuerza aplicada es el valor que ya vamos a tener por acá abajo, ¿cierto? Entonces, voy a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale K? K vale 1000. Entonces aquí sería 1000. ¿Cuánto vale la X? La X de este. Y al otro lado, la fuerza aplicada sería la que está aquí, ¿no es cierto? La que acabé de poner, 71. 71. Entonces la X tendría que ser igual a dividir 71 para el valor de 1000, ¿no es cierto? Entonces X, ¿cuánto tiene que ser? 0.00, a ver, sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya me comí un 0 de más. Ya puse un 0 de más. ¿No? Entonces, si tú divides de esto para esto, entonces sería 3 decimales. 1, 2, 3 y sería 71 metros, ¿no es cierto? Ya, ustedes lo pueden dividir ahí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver si los valores que acabé de poner son iguales, ¿no es cierto? Porque esto es lo que acabé de calcular ahorita matemáticamente. Veamos si es cierto. ¿Ah? Entonces, miren, acá me dio que la X está hacia este lado, ¿no es cierto? Incluso en el gráfico está súper sencillo, ahí está. Y la X tiene que ser igual a 0.071. 0.071. ¿Ah? Esto es lo que vamos a estar haciendo en todos los ejercicios de dinámica, siempre igualando las fuerzas que están de la derecha, igualando las fuerzas que están en la izquierda. O las fuerzas que están en la derecha menos las fuerzas que están en la izquierda, igual a masa por la aceleración. Siempre vamos a estar trabajando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, ¿cierto? Por ahí igual Jennifer me puso el valor. Sí le atinó, ¿no es cierto? Estamos súper bien, ¿ya? Ahora vamos a ver qué tenemos por acá también, porque hay algunas otras cosas que también podemos ponerles aquí, ¿ya? Esperen un ratito, voy a mover algo que tengo aquí en la pantalla, ¿ya? Vamos a ver acá otra cosa también. Aquí me dice sistemas, ¿no es cierto? Bueno, acá es un poquito más complicado. Miren que yo tengo un sistema de 2 resortes que están como que en paralelo, ¿no es cierto? Entonces aquí a complicarse un poquito y ahí también resortes en serie. Ya, bueno, esto es un poquito más a profundidad, conocimientos más específicos. Por ahora no les voy a explicar tanto de eso, ¿ya? Y cuando estemos viendo energía, acá también le vamos a hablar de energía en la potencial elástica para ver qué sucede, ¿sí? Entonces ahorita le vamos a dar en la casita. Y bueno, vamos a pasarnos a otra cosa que tenía también por acá. ¿Listo? Aquí también miren. Ahora, no necesariamente lo que sucede de manera horizontal no se puede aplicar de manera vertical. El mismo principio que aplicábamos de manera horizontal también se aplica de manera vertical. Entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar toda la parte que está acá. Recuerden que esto de aquí es súper importante. Como les digo, acá ustedes pueden estar jugando, metiéndoles valores y pueden empezar a entender mejor, ¿no es cierto? Por qué funcionan las cosas como funcionan. Entonces, acá yo tengo una masa de 50, ¿no es cierto? De 50 gramos. Y miren lo que hizo. Empezó a oscilar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esta masa, voy a ponerla acá. ¿Qué pasará si esta masa de aquí le pongo la de 250 gramos? ¿Será que oscila súper rápido, despacio? ¿Qué pasará? Alguien me puede decir, ¿qué pasa si pongo la de 50? ¿Y qué pasa después si le pongo la de 250? ¿Qué pasará? Nadie. El resorte se estirará de una. Ya, los de 250 hará que el resorte se estire más, ¿no es cierto? Y la de 50 hará que el resorte se estire menos, ¿ya? Bueno, aquí tengo 2 resortes. Miren, acá te voy a ponerle que va a estar en la primera, ¿ya? Y este también vamos a poner en la primera para que los dos sean los mismos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner? En la una voy a poner la de 250 y en la otra voy a poner, a ver, vamos a hacer esto, ya, espera un ratito, está muy abajo, no van a poder ver. Voy a poner que está en la tercera, voy a poner acá, ¿ya? Voy a ponerle aquí un stop y voy a quitarle. Y acá también voy a ponerle en la tercera, ¿ya?
ya para estar en las mismas unidades los dos, para que los dos sean resortes equivalentes, ¿ya? Y acá aparte, también en línea verde te va a aparecer la posición de equilibrio, ¿listo? Entonces voy a poner aquí una de 250, y si pongo acá otra de 250, prácticamente va a ser lo mismo, ¿cierto? Miren que está oscilando. Entonces, aquí viene una parte que se trabaja bastante y los chicos dentro de la física se confunden full, el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento de va y ven. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que hay un movimiento de ida y hay un movimiento de regreso. Hace esto. Cuando yo hablo de un movimiento armónico simple, sucede lo siguiente, que puede tener así, algo que va, algo que regresa, algo que va, algo que regresa, algo que va, algo que regresa, algo que va, que regresa, que va, regresa, que va, regresa, que va, regresa. Esto es movimiento armónico simple. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que, ¿por qué va y regresa? Porque justo en medio de los dos hay algo que se llama la posición de equilibrio. ¿Y qué les decía que era la posición de equilibrio? En donde el resorte prácticamente no está sometido a ninguna fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces voy a tener un movimiento para acá y otro movimiento para acá. Acá sucede lo mismo, miren. En la posición de equilibrio empiezan a oscilar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Si alguien quisiera dibujar esta oscilación se dibuja así, sale una onda seno por ahí. Ya, igual la de acá, como es la misma, también va a salir la misma onda seno. ¿Sí? Entonces, bueno, por el momento no les voy a entrar en detalles, pero ¿qué es lo que sucede también? Vamos a poner por aquí. A ver, ¿qué más les puedo decir? La longitud de estirarse también vamos a poner acá, ¿ya? Aquí también, miren, ¿hacia dónde va? ¿Sí? ¿Hacia dónde cae? ¿Hacia dónde se estira? Se estira hacia acá arriba, ¿no es cierto? ¿Dónde está el azul? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nosotros también vemos en el movimiento armónico simple? Que esta distancia entre este punto, ¿no es cierto? Hasta dónde se estiró y el punto de equilibrio, esto se llama amplitud. Se llama A, y esta es la amplitud. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos viendo esto como de manera general, después ya vamos a hablar esto de manera súper más específica. Desde el punto de aquí, desde la posición de equilibrio, en donde todas las fuerzas se hacían cero, hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo, porque también está hacia abajo, ¿no es cierto? Hasta acá. Entonces, se tiene lo que es la amplitud. ¿Listo? Y esta amplitud se refleja en la onda seno cuando tenemos algo así. Tenemos algo así y decimos que esta partecita de aquí ha sido la amplitud y que esta partecita de acá abajo también ha sido la amplitud. ¿Ya? Entonces ahí tenemos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Listo? Vamos a ver qué más tenemos aquí como para estar jugando, ¿cierto? Miren que ahí empezó a oscilar. Y si yo le pongo el resorte obviamente más fuerte, miren como ya no oscila tanto, ¿no es cierto? Si el resorte es más robusto, ¿no es cierto? La K es más grande, el resorte ya no va a oscilar como está oscilando el que está a la derecha, ¿no es cierto? Miren que ya la oscilación es más pequeñita. Pero ahora si pongo un resorte que chuta la constante es súper pequeñita, ¿qué sucede? Empieza a oscilar súper más rápido, ¿no es cierto? Pongámosle así, dejémosle ahí. Acá veamos que me habla de esto del laboratorio. Aquí hay un laboratorio que me dice, ¿ya? Bueno, aquí creo que me parece que es lo mismo. Aquí puedo poner una masa, ¿no es cierto? Miren, ahí puedo incrementar la masa, puedo bajarle. Aquí también puedo poner la de resorte más grande, más fuerte. Vamos esta de 150 a ver qué sucede. Ya, y ahí empieza a oscilar. El punto de equilibrio está ahí, mire. Hacia arriba, hacia abajo. Siempre del punto de equilibrio. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Referencia móvil. ¿Hacia dónde? Mire. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia abajo. Longitud sin estirar. Ahí está. Hasta aquí era el resorte sin estirar. Y aquí era la posición de equilibrio. Entonces, también podemos trabajarle de esa forma, ¿cierto? Aquí vamos a poner un stop. Y me parece que es lo que tenías para el día de hoy. Ah, déjenme ver, ahí por ahí tenía otra cosa también por acá. Déjenme ver si se abrió. Introducción. Parece que es el mismo que vimos hace rato. Es el mismo. Ya, bueno, esto de acá y tengo algunos otros más. Ya, este es hecho por la Universidad de Colorado, de Estados Unidos, que se utiliza para la enseñanza de física en los adolescentes. O sea, por eso les decía, vamos a estar trabajando con figuritas, ¿no es cierto? Aquí tenemos también algunas otras cosas. Otra cosa que también quería mostrarles era el de aquí, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con fuerzas y movimientos. Todavía nos falta ver la tensión, sin embargo, ya vimos fuerza de rozamiento y vimos también la otra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar a que se cargue. Ya, entonces, si alguien ahí se está iniciando, dice.
Esperemos un ratito que se inicie. Y lo que me va a dar es una caja en donde vamos a estar empujando y se va a estar cayendo, alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Entonces aquí también es bastante gráfico, miren. Aquí está esta persona, tiene la caja, aquí hay una fuerza aplicada, ¿cierto? Ahorita está en 0 newtons. Si tengo 0 newtons, eso quiere decir que la caja no se mueve. Y miren que tengo la fuerza normal hacia arriba, que es 90 grados a la superficie de contacto, y tengo la fuerza gravitacional, o el peso también llamado, hacia la parte inferior. Y aquí me dicen, ¿no es cierto? Miren que me hay unas condiciones. Me pone, por ahí me dice un perro, me da un libro, alguna cosa por el estilo, y quiero que sean observadores en esto, ¿ya? Miren, acá me dan un coeficiente, no se ve muy bien. Parece que la primera es C, ¿ya? Aquí es nu sub C, y la segunda es nu sub B. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que había un coeficiente cinético y había un coeficiente estático. Entonces, para el cajón, coeficiente cinético 0.3, coeficiente estático 0.5. Hace rato también, ¿qué les dije? Del coeficiente estático tiene que ser siempre mayor que el coeficiente cinético. Miren, aquí sucede lo mismo. Acá también, miren, si estoy como archivador, el coeficiente cinético es 0.2 y el coeficiente estático es 0.5. El estático siempre debe ganar al cinético. Acá también, miren, estático le gana, el estático le gana y aquí también el estático le gana, ¿cierto? Entonces, miren que todos los conceptos que les acabé de decir también funcionan acá. Todo lo que les dije se puede aplicar. Entonces, vamos a poner que es una caja nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué más me da aquí? Me dice el diagrama de cuerpo, ¿no es cierto? Ahí está el diagrama de cuerpo. Puedo poner la fuerza normal hacia arriba, la fuerza de gravedad hacia abajo. También puedo tener por acá algo de la fricción, ¿no es cierto? Cambiar el coeficiente. Si alguien dice, yo quiero cambiar el coeficiente estático, miren, pueden llegar a, incluso aquí, miren, aquí el coeficiente estático me puede dar hasta 2. ¿Ya? Y como les dije, solamente llega hasta 1, pero aquí me dice qué es lo que sucede, porque estamos por otro lado, por Júpiter también, ¿no es cierto? Entonces, por lo general es hasta 1, ¿ya? No le pongan hasta 2 porque es una exageración también poner eso, ¿ya? Ahora, miren lo otro. El coeficiente cinético, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar que el coeficiente cinético pase al coeficiente estático, ¿ya? Voy a ver si sucede eso, porque no puede ser, ¿no es cierto? El coeficiente cinético siempre tiene que ser menor que el estático. Veamos si sucede. Miren que cuando llego a toparle al coeficiente estático, los dos pueden ser iguales, miren, pero no puedo pasarle. ¿Si se dan cuenta? A ver, de nuevo. Por acá tengo el coeficiente estático. Yo quiero pasarle que sea el cinético más grande, no puedo ver. Puede ser más bajo, sí, pero no puede ser más alto. ¿Por qué? Por la condición que ya les acabé de decir hace rato, que el cinético tiene que ser menor que el estático, ¿ya? La masa del objeto está en 100 kilogramos, vamos a dejarle así, y estamos en la Tierra, me dicen, ¿cierto? Eso no lo vamos a cambiar. La fuerza neta también me pide si tal vez por acá, si son muelles, ¿no es cierto? Acá también me dice que hay resortes, si quieren muelles o fuelles o resortes, lo mismo. Puede ser ladrillos. Aquí está la posición donde quieres ponerle, ¿cierto? No hay ningún problema. Incluso con sonido le podemos poner, ¿cierto? Acá también puedo tener unas gráficas, ¿no es cierto? Cómo las fuerzas aplicadas se grafican. Esto es un poquito más avanzado ya, pero por el momento no lo vamos a verificar. Los transportes del robot, me dice. Bueno, este de aquí no le vamos a trabajar. Bueno, esperemos de ahí. Ese es algo que, un jueguito, ¿ya? Entonces vamos a ver si le modificamos esto, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a la persona a empezar a empujar lo que está ahí, miren. Empieza a empujar, 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 empujar. Y se dibujaron dos fuerzas, ¿no es cierto? Si ustedes se fijaron, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo con las dos manos. A ver si puedo rayar. No, no puedo. No. Entonces verán, vamos a hacer lo siguiente. Voy a estar empujando, ¿cierto? Miren que empiezo a empujar y tengo una fuerza A, ¿no es cierto? Eso se llama fuerza de la acción que está haciendo el hombre, ¿no es cierto? Lo está empujando. Pero también hay otra que se llama FF, ¿no es cierto? ¿Qué será la FF? ¿Qué será la FF que está dibujada ahí? Ahí, ¿qué será esa FF que está? Que está en naranja. ¿Qué será? Fuerza de fricción. Fuerza de fricción. ¿Cierto? Es fuerza de fricción. Ya, entonces, estoy moviendo. Bueno, no me estoy moviendo porque ustedes ven que ahí no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque la fuerza aplicada que yo estoy dando para superar esos coeficientes de rozamientos que están ahí y para superar la fricción que tiene, no es suficiente para moverla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a aumentar la fuerza y todavía no le gano bien. Todavía no llego. No puede, todavía no se mueve. Entonces va a llegar un punto en donde se quiebre eso. O sea, empiece ya a moverme de a poquito, pero empieza a moverme. Esto todavía no le gana, no le gana, no le gana, no le gana y no le va a ganar porque parece que le puse muy pesado. No le gana, ahí le ganó, ve. Penitas la pasó y después le quito
y ya no hay retorno, ¿no es cierto? Como ya empezó, ya no hay retorno, ¿ya? Ahí tiene que chocarse de ley. Se chocó. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Lo mismo por el otro lado. Voy a tratar de empujar. Y miren que aquí cambió. La fuerza estoy para el lado izquierdo y la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción está hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Siempre en opuesto al movimiento. Y la fuerza normal y la fuerza gravitacional no cambiaron. Miren que siguen siendo las mismas. Entonces, sigo empujando, no le gano, no le gano, no le gano, pero tan pronto ya puede empujarle, ya es fácil, ya ahí prácticamente se va solito. Ya incluso yo le puedo, miren, allá se fue solito, trato de bajarle y se va, miren, se va y 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 se va a ir. Incluso para detenerle, ¿qué tengo que hacer? Empezarle a moverle para el otro lado, para poderle detener. ¿Sí? Entonces ahí se van cambiando las fuerzas, se van cambiando alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Incluso si aquí yo pongo un muelle, ¿no es cierto? Un resorte. Le voy a empujar por este lado, voy a hacer que rebote a propósito. Voy a darle por este lado, fuerza este es más grande, ¡pac! Y tiene que rebotar, ¿no es cierto? Y cuando rebote, miren lo que sucedió. Ahí sean observadores. ¿Para dónde está la fuerza de rozamiento cuando rebotó? Si ven que cambia la fuerza de rozamiento para acá, porque el rebote fue para el otro lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto les va a ayudar bastante si ustedes están estudiando esto tal vez por primera vez o por en alguna ocasión no entendían. Esto de aquí, más gráficamente, les va a ayudar y les va prácticamente a quitar todas esas dudas que tenían en alguna ocasión, ¿ya? Esto de aquí vamos a estar trabajándole también. Como les digo, es importante porque ahorita nosotros lo vemos en gráfico así bonito que se mueve y tanta cosa, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a trabajar dentro de una ecuación, va a ser bastante necesario de que ustedes puedan entender por qué la fuerza va por un lado, por qué la fuerza va por el otro lado y por qué es de las ecuaciones que le cojo y les uno, porque después voy a estar hablando de que la una fórmula es igual a la otra fórmula, alguna cosa por el estilo, pero hay que entender por qué. Entonces, bueno, ahorita yo no puedo hacer dos cosas, aquí tengo el lápiz y aquí tengo el mouse, entonces no puedo poner ahí también el lápiz de acá, ¿cierto? Ahí apenitas bien, parece que sí voy a poder. Entonces, miren que esta fuerza de aquí es la fuerza que está empujando el hombre, ¿no es cierto? Y esta fuerza acá es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Entonces, como no está moviéndose, ¿no es cierto? Ya más al ratito vamos a hablar esto de lo que es la fuerza, la primera ley de Newton, ¿no es cierto? ¿Qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton me dice que es la ley del reposo o la inercia, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner aquí. Como están en reposo, entonces se refieren a la primera ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Que un cuerpo va a estar en movimiento rectilíneo uniforme o va a estar sin movimiento, en reposo, ¿no es cierto? En reposo o en MRU, al menos que alguien coge y le dé una fuerza que haga que se mueva, ¿no es cierto? O que haga que cambie su movimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando yo estoy hablando de reposo o movimiento de rectilíneo uniforme, como está acá, entonces todas las fuerzas que están a la derecha van a ser igual a todas las fuerzas que están a la izquierda, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es lo que hablábamos hace rato también, que si está en reposo, está en estático, entonces la fuerza que está de la derecha es igual a la fuerza que está a la izquierda. Los 10 cuyes que están jalando a un lado también es los 10 cuyes que están al otro lado, ¿cierto? ¿Cuál sería la ecuación? La fuerza A es igual a la fuerza de fricción, ¿sí? O fuerza de rozamiento también que le quieren poner. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? Es igual a nu por la normal. ¿A qué es igual la fuerza A? Es la fuerza que está generando el hombre. Entonces ahí pueden poner incluso un número, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí puedo poner yo que sé, si alguien me dice esto era 300 newtons. Y de aquí yo puedo despejar alguna cosa, ¿no es cierto? Sí. Ya, esta es la primera ley de Newton que se puede decir. Esperen un ratito. Ahí vamos. Ahora, ¿qué tal si hago esto, gran? Y le empujo más fuerte y empieza a moverse. Ya, empieza a ganarle la fuerza a la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando ya empieza a moverse, empieza a tener una aceleración, ahí vamos a hablar en cambio de la segunda ley de Newton, que dice que las fuerzas de la derecha menos las fuerzas de la izquierda tienen que ser igual a masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, bueno, por el día de hoy les vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? No vamos a hablar más a profundidad de esto. Necesito sí que ahorita yo en el grupo les voy a pasar este link que está acá. Hay un montón de material, ¿ya? Ahí no solamente es para esto de la parte de física, también hay con química, algunas otras cosas también hay. Y ustedes pueden utilizarlo para estudiar, para empezar a practicar un poquito, para poder entender, ¿ya? Porque cuando uno no entiende y después empiezan a lanzar los ejercicios, a la final termina incluso hecho más bolas de que cuando empezó.
Entonces aquí, por ejemplo, el link que les va a pasar, aquí yo le puse en movimiento y ahí encuentro todos los resultados, ¿no es cierto? Que nomás me pueden explicar. Incluso aquí ustedes pueden poner no solamente para física, también hay para química general.